Hola Acuario, buenos días, bienvenido a Realidad Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video y ver nuestro video completo para que puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso participes por premios. Quiero contarte que nuestras lecturas de pago están vigentes y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Separa tu cita con tiempo porque me quedan muy poquitos para este año realmente, y los primeros días de enero no voy a trabajar para estar con mi familia. Hoy, Acuario, vamos a hacer una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo o género a quien vaya dirigida, y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, estamos en Acuario si es tu signo solar, lunar, ascendente o Venus. Si no sabes tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para que lo consultes. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles, luego la economía y luego el amor. Y que si no resuena, pues puedes ir a tus otros signos. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento justo, el momento perfecto para que tú puedas hacerlo. Tu primer mensaje de los ángeles el día de hoy te está diciendo: cuida tu equilibrio mental. Acuario, estamos en unas épocas en las cuales a veces el ritmo de vida es frenético. También en el cual a veces las personas tendemos a cargarnos con responsabilidades que no nos corresponden. Y no sé para cuál de los acuarios vaya este mensaje, pero les está diciendo: ustedes no pueden cargar con responsabilidades o culpas ajenas. Sí, primero que todo porque no es justo con su progreso espiritual, ya que lo retrasan, y además porque no estás ayudando a que las otras personas a quienes les estás cargando vivan lo que tengan que vivir para su crecimiento y evolución espiritual. Sin embargo, yo veo que aunque algunos de ustedes están cansados, en estos días el universo es como que les va a renovar las fuerzas para seguir adelante. Y si tú crees que llegan esas nuevas fuerzas y esa fortaleza, escribe "hecho está" en los comentarios. Sufrirás una transmutación. Miren que me gusta el término transmutación porque esto me habla de un cambio que llega de adentro hacia afuera, de un cambio que es necesario, que es justo que se realice, y de un cambio que puede, como digamos, transformar no solo lo que hay en ti, sino que como tu vibración cambia la realidad, cambia lo que atraes. Siento que esto de sanar y de soltar te va a permitir atraer algo nuevo, ¿sí? Siento que algunos de ustedes están dejando de lado su área sentimental como hombre, como mujer, por estarse ocupando de los demás. Y 2022 será un año en el que yo veo que ustedes retoman su posición de ser su prioridad. Tu último mensaje te dice: sé fiel a lo que amas. Y bueno, después del universo, tú debes ser tu prioridad, ¿sí? Los hijos crecen, las parejas se pueden ir o no, la familia puede estar hoy o no contigo, pero siempre tienes que ser tu prioridad, ¿sí? Ese es un mensaje súper importante. Más aún cuando estás en un proceso de amarte y de reconectar. Vamos a pasar ahora a la parte de la economía, ¿sí? Para todos los amigos de Acuario. Veamos qué mensaje hay. Potestades Camael. Sí, dice: se tiene mucha confianza. En esta semana debes confiar muchísimo. Dice que esa confianza es un recurso para conseguir lo que te propongas, ¿sí?
Mira que te está diciendo no dudes de las capacidades. Si el universo, si Dios, si la vida, como tú lo quieras llamar, ha puesto un sueño y una meta en tu corazón, es porque definitivamente lo puedes lograr. Ahora, hay que empezar a moverte y a tomar acción, pero te dice ten confianza, ¿sí? Tú puedes hacerlo. Mira que dice es un argumento para poder cumplir y lograr lo que te propongas. Entonces yo creo que es súper importantísimo que escuches a tiempo esto. Vamos a ver ahora números de la suerte para todos y cada uno de ustedes. Tenemos el número 67, 67, el número 75 y el número 58, ¿ok? Bueno, veamos qué más quiere decir las cartas. Hoy usamos este tarot. ¿Qué se viene estos días para la economía? Mucho cuidado con la competencia, ¿sí? Sin embargo, tú tienes la capacidad de poder triunfar, de poder vencer. Siento que algunos de ustedes están postulándose a empleos, a cargos, esperando a ver qué sucede con algún tipo de contrato, en el cual, pues lógicamente, hay más personas postulándose. Esta carta aquí al lado me dice que si aún no has colocado tu hoja de vida o enviado tu proyecto, te asesores de alguien que tenga como la capacidad de poder mejorarlo, decirte, oye, quizá aquí hay que mejorar esto, quitar esto, poner esto otro, para que tengas más posibilidades como de triunfar. Porque siento que hay alguien que al mismo tiempo, como en ese tipo de convocatoria, va a buscarte la minucia, va a buscarte el pero chiquito, como para que tú no ganes en esa situación. Bueno, así que pues digamos ya estás como en sobreaviso de qué cosas puedes estar haciendo para poder mejorar todo esto. Veo que a diferencia de otros, tú no eres egoísta. Tú eres una persona que siempre comparte y a veces no entiendes por qué los otros no pueden hacer eso contigo en el trabajo, en un negocio, en una empresa. Y yo te digo, Acuario, sinceramente tienes que interiorizar que no todo el mundo va a tener el corazón para actuar como tú eres. A veces hay gente que, aunque tú le des demasiado, te va a lastimar y te va a herir, ¿sí? Entonces es algo que tienes que aceptar, es algo que a veces no es fácil de ver, pero pues que debes estar muy muy atento. Solo confía en tus capacidades, asesórate bien. Tu intuición te dirá quién es esta persona que quizás esté buscándote la trampa, pero tú avanza. Nada de desconfiar. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una duda sobre la economía. Este es un tarot general. Pasamos a la lectura de amor. Bueno, recuerden que esta es una lectura general para especiales de amor donde separamos solteros, conexiones. Son los días viernes y sábados. Listo. Y las preguntas de amor que se resuelven son los días martes y miércoles. Entonces, si no has visto los tuyos, ve a buscarlo. Estas son las iniciales de una persona especial con las cuales estos días vas a tener alguna llamada, conexión, encuentro, chat. De alguna manera va a ser importante, ¿sí? La P, la N, la L, la O y la D. Puede ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno.
Vamos a ver qué mensaje general hay. Tenemos el negativo Malkidael. Dice que tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar todo, ¿sí? También me dice libérate de la brujería. O sea, puede ser que necesites algún tipo de limpieza, de protección. Te invito a que te hagas la limpieza del huevo de mi canal y que hagas tu oración contra las brujerías al menos por 20 días, ¿sí? Pero realmente hazlo. Y te está diciendo que tú tienes la capacidad. Mira que en ambas áreas es como que el mensaje está muy conectado y te está diciendo cree en ti. A veces las personas tendemos a escuchar tanto voces negativas que te dicen, oye, pero es que tu relación ya va mal, o le buscan cualquier pero a tu persona especial. Sin embargo, pues la verdad es que tú tienes la capacidad de poder salir adelante en tu área sentimental. Quiero ver qué se viene y qué te aconseja. Bueno, primero ya te dijo cree en ti. Siento que algunos de ustedes están saliendo con Aries, con Escorpios, con Leos, ¿sí? Con Sagitarios. Y hay una decepción muy grande que te va a hacer moverte, ¿sí? Siento que durante los próximos días es como si se le fuera a caer la careta a alguien que normalmente se mostraba como tu amigo, como tu amiga, apoyándote en tu parte sentimental, y hasta me resuena que algunos de ellos gustan de tu persona especial. Veo que esto te va a llevar a tomar acción porque tenemos la carta del carro, pero también la carta del carro es una carta de triunfo y de victoria. Veo también que para algunos que tienen conexiones a distancia, esta persona especial también podría estarte ocultando algo, y las cartas el día de hoy te están diciendo que sería bueno hacer una especie de confrontación porque tú ya le sientes un poco raro o distante. Me dice que respecto a una decisión que tomes de alejarte de personas que te están engañando, tienes que ser constante, ¿sí? Si ya vas a tomar esa decisión de a kilómetros de estos personajes, lo mejor que tú puedes hacer es de verdad tomar distancia, de verdad que cada quien coja por su lado y tú seguir por tu camino. Veo que algunos están con Piscis, ¿no? Que tomes esto que te ha sucedido como una lección para no confiar de manera tan ciega en las personas. Debes confiar en ti. En los demás, pues los sentimientos de los demás solamente ellos los conocen sinceramente, ¿sí? Tú solo puedes estar seguro de lo que tú sientes. Esta es una carta de mucha falsedad, de mentiras y de engaño, pero veo que esto sale a la luz para que tú no te quedes quieto, ¿sí? Así que no regreses, por favor, donde vas a decidir irte, bien sea una amistad que, como te digo, esté afectando tu parte sentimental, o bien sea esa pareja que te está engañando. Y no te martirices con esto, te está diciendo tómalo como un aprendizaje. Mil gracias por escucharnos. Recuerda que los requisitos para participar debes cumplirlos todos y son suscribirte, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji o carita feliz en los comentarios, y así sabré que llegaste hasta el final y podrás participar en el sorteo de una lectura privada y estar en mis en vivo. Te quiero mucho. ¡Mua!